Estás escuchando El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, en el 90.3 FM. Tu música, tu ritmo, tu destino, la frecuencia de Dios, más escuchada a nivel mundial. Tu música, tu ritmo, tu estación, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Muy buenas. Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro con lo sagrado, a este rincón de paz y reflexión llamado El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Nos alegra profundamente que hoy estés aquí con nosotros, ya seas un nuevo oyente o alguien que regresa para seguir nutriendo su espíritu. Así es. En este programa vamos a abrir el corazón a temas que nos tocan a todos. La fe, la esperanza, el poder de la oración y los milagros que pueden suceder cuando confiamos en algo más grande que nosotros. Aquí encontrarás oraciones poderosas, plegarias profundas a Dios, testimonios conmovedores y reflexiones reales sobre lo que vivimos día a día. Este espacio no es solo un podcast, es una comunidad que crece con cada palabra compartida. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros en este episodio completo, porque hoy hablaremos de cómo la fe puede transformar nuestra vida incluso en los momentos más oscuros. Vamos a escuchar relatos verdaderos, oraciones que han traído consuelo y experiencias que nos inspiran a seguir adelante. Y recuerda que puedes seguirnos también en nuestro canal de YouTube y Facebook, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, donde encontrarás los mejores podcasts del momento para conectar con tu espiritualidad en cualquier momento del día. Así que acomódate, respira profundo y permite que este momento sea solo para ti. Porque cuando conectamos con lo divino, la vida empieza a transformarse desde el interior. Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema que, siempre da de qué hablar, el diezmo. Así es, un tema con muchísima historia, implicaciones teológicas. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Es una obligación divina, así, un 10% sí o sí, o es más bien algo personal, una decisión? Exacto. Y fíjate que las fuentes que revisamos nos dan una visión, compleja. Hay de todo. Me imagino. Desde la Biblia, claro, hasta cómo fue cambiando con el tiempo y las interpretaciones de hoy, que a veces hasta se contradicen. O sea que nuestra misión hoy es como desenredar un poco todo eso. Justo eso, entender los argumentos principales de cada lado. Perfecto. Pues arranquemos por el principio, ¿no? ¿De dónde sale esta idea del diezmo? Porque entiendo que es súper antigua, incluso antes de Moisés. Correctísimo. Hay menciones en Génesis, fíjate. Abraham, Jacob, ellos diezmaron. ¿Diezmaron dinero o cómo era? Bueno, el texto dice de todo. Abraham después de una batalla, Jacob haciendo una promesa, dieron el diezmo de sus posesiones, de sus ganancias, digamos. Ah, ok. Y sí, hay quienes ven ahí el origen como la semillita de la idea de diezmar, incluso ganancias monetarias después. Pero luego viene la ley de Moisés, la Torá. Y ahí sí se pone más específico, ¿o no? Sí, totalmente. En la ley mosaica, lo que encontramos en Números, Deuteronomio, es un sistema ya más estructurado. Ajá. Y ahí se habla principalmente de diezmos agrícolas. O sea, cosechas, animales. Entiendo. ¿Y cuál era el propósito? Tenía una función social y religiosa muy clara. Era para sostener a la tribu de Leví, los levitas que no tenían tierras. Claro, los sacerdotes y los que servían en el templo. Exacto. Y también una parte era para ayudar a los pobres, a las viudas, los huérfanos. Era como un sistema de bienestar social, digamos. Pero entonces, importante, no había una orden directa de dar el 10% del dinero que ganaras. No explícitamente en la ley mosaica como tal. El sistema estaba basado en la producción de la tierra, en esa sociedad agraria. Ok, clarísimo. Ahora, damos un salto, llega el cristianismo. ¿Qué pasa con el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Cambia la cosa? Pues sí parece haber un cambio de énfasis importante. ¿Hacia dónde? Hacia la ofrenda voluntaria. Lo que se da de corazón, con alegría. Pablo lo dice claro en Corintios. Dios ama al dador alegre.
no por obligación, ¿sabes? Sí. ¿Y Jesús? ¿Qué dijo él? Jesús, él criticó mucho a los fariseos. Les decía que diezmaban hasta la menta y el comino, cositas así. Ajá, lo mínimo. Pero se olvidaban de lo más importante: la justicia, la misericordia, la fe. Aunque sí dijo algo como esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso suena a que sí lo validaba, ¿no? Es un punto de debate. Él lo dijo en el contexto de la ley agrícola que todavía aplicaba para ellos en ese momento. Pero su énfasis mayor siempre estuvo en la intención, en el sacrificio. ¿Recuerdas la ofrenda de la viuda pobre? Claro, que dio muy poquito, pero era todo lo que tenía. Exacto. Jesús valoró más eso que las grandes cantidades de los ricos, el corazón detrás del dar. Entendido. Pero, entonces, si ya no era como una ley fija del 10%, ¿cómo se sostenían los apóstoles, las primeras iglesias? Principalmente por la generosidad voluntaria de la gente. O sea, ofrendas. Sí, ofrendas voluntarias. El principio de que los que trabajan en el Evangelio deben vivir del Evangelio seguía ahí. Eso sí lo mencionan Pablo y Lucas. Ajá. Pero en Hechos, por ejemplo, vemos a la iglesia primitiva compartiendo todo, vendiendo propiedades para ayudar al necesitado. Era un espíritu de comunidad, de caridad, no tanto una regla del diezmo. Aquí es donde creo que la historia se empieza a complicar un poco, ¿verdad? Porque si al principio no era obligatorio, ¿cómo llegamos a que muchas iglesias hoy sí lo pidan, a veces como requisito? Sí, esa es la parte, digamos, más controversial de la evolución. A ver, cuéntame. Mira, las fuentes indican que los primeros 2 siglos, más o menos, la iglesia cristiana no practicaba el diezmo como una obligación. ¿Ok? Fue más tarde, a partir del siglo III, IV, conforme la iglesia se fue institucionalizando, sobre todo en Occidente. Con el Imperio Romano y demás. Exacto. Ahí empezó a promoverse más la idea ya vinculada directamente al sostenimiento del clero. Hay escritos de esa época, como la Didascalia, que ya hablan de eso. Y de ahí a que fuera leyes. Pasaron unos siglos más. Ya para el siglo VI, VIII en Europa hubo concilios, como los de Tours y Mâcon en Francia, que lo establecieron. Incluso Carlomagno lo puso como ley civil. Era casi como un impuesto para la iglesia. ¿Un impuesto? ¡Wow! Y me imagino que eso trajo problemas. Claro, y muchos. Fuentes históricas hablan de acumulación de riqueza, abusos por parte del clero. Hubo gente que protestó fuerte. ¿Cómo? Hubo un caso famoso en Alemania, Hans Bohm, un predicador campesino que denunció la codicia y lo quemaron en la hoguera. ¡Qué fuerte! Y lo curioso es que, aunque la Reforma Protestante criticó muchos de estos abusos, Uno pensaría que quitaron el diezmo obligatorio. pues algunas ramas sí, pero muchas otras, Iglesias protestantes, evangélicas, como que heredaron o readaptaron ese modelo de diezmo monetario obligatorio. Y eso sigue hasta hoy generando debate. Exacto. Se le critica diciendo que es un diezmo religioso diferente al bíblico original. Y bueno, lamentablemente a veces se usa mal, ¿no? En cosas como la teología de la prosperidad o eso de la semilla de fe que puede sonar a manipulación. Entiendo. Pero a ver, del otro lado, los que sí defienden el diezmo, hoy, el 10% del dinero, ¿en qué se basan principalmente? Tienen varios argumentos fuertes, Uno es que el principio es anterior a la ley, citando a Abraham. Lo que hablamos al inicio. Correcto. Otro es que Jesús, con esa frase de hacer esto sin dejar de hacer aquello, lo validó, aunque sea indirectamente. También argumentan que es necesario, o sea, es la forma práctica de sostener la obra de la iglesia, las misiones, todo el trabajo que se hace. La parte financiera, digamos. Exacto. Y un pilar muy fuerte es la promesa de Malaquías 3.10. Esa que dice, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ah, sí, esa es muy conocida. Y se interpreta mucho como una vía para recibir bendición, incluso material. A veces se usan testimonios o hasta ideas de la Cábala sobre cómo dar transforma el ego y atrae abundancia. Interesante cómo se mezclan distintas tradiciones ahí. Ahora, si alguien decide dar, ya sea que crea en el 10% o simplemente quiera ofrendar voluntariamente, ¿hay como pautas o consejos prácticos en las fuentes? Sí hay algunas sugerencias interesantes. Por ejemplo, se habla de calcularlo sobre la ganancia neta, después de gastos. Algunos sugieren entre un 10% y un 20%. ¿Y qué más? Algo importante, que no sea una carga que te deje en problemas.
O sea, si estás con dificultades financieras, la idea no es empeorar tu situación por dar. Tiene sentido. También se recomienda buscar ministerios que sean transparentes con el uso del dinero o dar directamente a gente necesitada, asegurándose de que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita y no enriquezca más a los ricos. Buena recomendación esa. E incluso se menciona enseñar a quien recibe a ser agradecido con Dios, no solo con quien le dio. Ok. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo. Si tuviéramos que resumir, ¿obligatorio u opcional? Parece que la respuesta no es blanco o negro. Para nada. Lo que vemos es una tensión constante, ¿no? Los orígenes bíblicos ligados a una sociedad agraria, a un sistema de sustento específico. Ajá. Luego la evolución histórica que lo convirtió en ley de la Iglesia, en algo monetario y a veces forzoso. Y por otro lado, el Nuevo Testamento, con ese énfasis tan fuerte en la generosidad voluntaria, en la actitud del corazón. Exactamente. Las fuentes no dan una sola respuesta monolítica. Presentan argumentos sólidos desde la teología, la historia, la experiencia personal. Para distintas posturas. Es un tema con muchas capas, definitivamente. Nos deja pensando mucho. Quizás la reflexión final, más allá de si es un número fijo o no, es cómo conectamos la actitud con la que damos y el propósito de ese dar, sea lo que sea que demos, con esos valores centrales de fe, de justicia, de generosidad, que como que sí atraviesan todas estas perspectivas. Esa es una excelente pregunta para que cada quien siga explorando interiormente. Sin duda. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido muy esclarecedor. Gracias a ti. Siempre es un gusto conversar estos temas. Y gracias a quienes nos escucharon. Hasta la próxima. Familia de la Fe. Hemos llegado al final de esta emisión de El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Pero nuestro camino juntos no termina aquí. Recuerda que cada palabra, cada plegaria y cada testimonio compartido es una semilla de esperanza que puede florecer en tu vida. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu corazón y a tu espíritu. Nos llena de alegría caminar contigo en este sendero de luz y espiritualidad. Te invitamos a que nos sigas acompañando cada semana en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. No te vayas sin hacer lo siguiente. Comparte este programa con alguien que lo necesite. Dale me gusta si tocó tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube como El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas y en Facebook, donde también te esperamos con más contenido que fortalece el alma, porque la fe se multiplica cuando se comparte y los milagros suceden cuando creemos con el corazón. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Bendiciones infinitas y hasta la próxima emisión. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El poder de la fe. Oraciones milagrosas. El podcast de la semana.